Sean todos. Bien, para cerrar la agenda académica de este primer día de encuentro, está con nosotros Juan Carlos Garcés, a quien le doy una especial bienvenida, gerente general de Intel Colombia, representando a ITI. Bienvenido, doctor Garcés. Su tiempo va a estar enfrente. Perfecto. Sí, ahí está. Okay. Este es el pointer. Ok. Excelente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Teníamos hoy día a Josh, pero hubo un contratiempo para él y pues estoy supliendo su presencia. Vamos a conversar un poco sobre manufactura digital. Primer tema que quisiera tocar antes de irnos a los detalles de manufactura digital, nosotros lo llamamos el torbellino del cambio. Y es que esta economía digital de la que hemos estado hablando, esta transformación que estamos obligados, digamos, a dar, tiene 4 vectores que afectan a todas las industrias de una manera interesante, y lo que yo quiero hacer durante el tiempo de la presentación es mirarlos más en detalle y luego mirar cómo afectan específicamente al ramo de la manufactura digital. El primer tema es la necesidad creciente que estamos teniendo todas las empresas de aumentar la eficiencia y la agilidad empresarial. Vamos ahorita a hablar un poco de eso, pero es apenas lógico en la medida en que nos globalizamos. Estamos sujetos a mayores presiones competitivas que hacen que necesitemos ir mucho más rápido respondiendo a las necesidades que están generando los mercados y los clientes. El segundo tema es el tema de los datos. Gran cantidad de datos de nuestros clientes, de la manufactura misma, de la operación, de las redes sociales, pero tienen alrededor unos temas que son bastante importantes y de mucho cuidado. Nosotros aquí en Colombia tenemos ya una ley de habeas data que enfoca algunos de esos temas y sin embargo quedan retos todavía subsistentes en cuanto a la privacidad, en cuanto a la soberanía de los datos, en cuanto a la seguridad de los mismos. Otro tema que es importante, que está sucediendo y nos presiona a todas las empresas, es la innovación en modelos de negocio. Yo creo que en los últimos 10 años hemos visto el surgimiento de formas de monetización nuevas con mayor intensidad que en fácilmente los 50 años anteriores, y vamos a hablar un poco de qué impacto tiene eso para nosotros también. Y por último, los cambios macroeconómicos que cada vez en nuestro caso están siendo, por un lado, más frecuentes y por otro lado, digamos que con una volatilidad más grande. No solo frecuentes en cambio de tendencias, sino en una volatilidad más grande, que también eso son cosas que en la medida en que manejemos en nuestras empresas pues van a impactar o vamos a aprovechar o van a impactar negativamente la gestión. Hablemos un poco de la eficiencia y la agilidad empresarial. Obviamente una línea de producción del pasado, digamos de la segunda era industrial, de la segunda revolución industrial, tenía unas limitaciones por ser muy atada a lo físico. Era mucho más lenta para adaptarse a las necesidades del entorno. Estaba muy condicionada por la gran cantidad de mano de obra que tenía, por sus tiempos de aprendizaje para poder ser efectiva. Y hoy en día, en cambio, estamos encontrando que existen mecanismos para hacer nuestras empresas, nuestras cadenas, nuestras reacciones al mercado mucho más ágiles, mucho más rápidas a través de la tecnología en operaciones o la tecnología de información de la empresa. Y el reto más grande que genera esto es que cuando tenemos un usuario que hoy en día a través del Internet está empoderado, digamos, a pedirle, a ponerle las condiciones a las empresas, tenemos que tener un tiempo de reacción muchísimo más ágil desde el concepto, que a veces nos lo pone el mismo usuario final, hasta la entrega del servicio del producto. Y esto tiene que ver con muchas etapas de prototipación, por ejemplo, que ahorita está siendo habilitada, por ejemplo, por los temas de impresión 3D, para hacerlo mucho más ágil, por la capacidad computacional tan grande que tenemos hoy en día que nos permite modelar los sistemas de una manera mucho más profunda y mucho más exacta, pero también en el momento mismo de la manufactura en masa, pues hay un montón de tecnologías que nos van a habilitar, y vamos a ver un poco de ellas más adelante, cómo somos mucho más rápidos en resolver esas necesidades que nos pone nuestro cliente y nuestra competencia de responder mucho más rápido a los cambios de sus necesidades o del entorno. El segundo tema que quería traer yo a colación era el tema de los datos. Es sorprendente que siendo ahora tan nombrado, tan publicitado los retos que tenemos de seguridad,
El 78% de las empresas duran más de una semana en detectar una falla de seguridad en sus sistemas, a veces meses. Y una vez detectado, el 79% de esas empresas se demoran más de unos días en resolver esas fallas. Es decir, los retos de seguridad que tienen de la información que tenemos son inmensos. Y cuando multiplicamos eso en la medida en que tenemos muchos más dispositivos en la calle, pues el reto de seguridad se multiplica exponencialmente. Y ese es un tema que tenemos que mantener en la mente a medida que automatizamos, digitalizamos todo el tema de la manufactura. Otro tema que es importante es que muchas entidades de gobierno están confundiendo la localización de los datos con la soberanía de los datos. Realmente el concepto de soberanía de los datos es que sea uno quien defina cuándo y para qué se utiliza un dato, no el sitio donde esté residiendo esos datos sea el que defina dónde o quién es el soberano, quién es el dueño de esos datos. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas tecnologías que nos permiten, por ejemplo la encripción, por ejemplo el blockchain, que nos permiten manejar los datos a nuestro antojo, aunque no estén localizados en nuestro centro de datos, aunque estén localizados al otro lado del mundo y que otras personas no los puedan acceder. Recuerden, aunque finalmente se hackeó, pero la dificultad que le dio en Estados Unidos a los jueces acceder al famoso iPhone del problema que teníamos en San Bernardino. Precisamente por eso, porque los datos, a pesar de que estaban allí, no estaban accesibles de manera directa. Entonces ese es otro tema que debemos tener en cuenta y que muchas veces los estándares o la manera como pensamos, digamos que nos lleva a confundir el medio, tener los datos en nuestro data center con el fin, que es tener control de nuestros datos. Muchas veces teniéndolos en nuestro data center tenemos menos control precisamente por nuestras capacidades que no evolucionan a la misma velocidad que lo que evoluciona la industria o los hackers precisamente. Y otro tema interesante es que nuestros datos tienen un valor y me traje esta lámina del valor en el mercado negro de nuestros datos para que nos demos cuenta que simplemente los datos, nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre, conocerlos a un hacker le producen $2. Y uno no se imagina qué hacen con eso, pero les produce algo. Imagínense entonces lo que sucede con una tarjeta de crédito. A la derecha está la tarjeta de crédito, digamos, fresca, que es lo más costoso para ellos. Y en la escala que está abajo, que está un poco difícil de comprender, el valor mínimo que le sacan a ese dato es $20 y el valor máximo que le sacan es $45. A una tarjeta de crédito, al dato de uno, para hacer algo con eso. Entonces, nuestros datos, los datos de nuestros clientes, e imagínense los datos que puede ser de una empresa, volviendo a nuestro tema de manufactura, pues pueden tener un valor inmenso. Y que tenemos precisamente por eso que resguardarlos y tener muy en cuenta ese segundo pilar del que estaba hablando hace un momento. Luego viene el tema de innovación en los modelos de negocio. Hoy en día, tal vez el modelo de negocio que tenemos más presente, porque es el que está generando más ruido mediático, es el de la economía de la compartición, lo llaman los gringos, shared economy, pero no es el único. Y Uber no es la única manera de compartir, allí tengo una lista de varias, Airbnb es la segunda más conocida, pero tenemos, por ejemplo, para fondear startups tenemos Kickstarter, para tener puestos de trabajo tenemos Liquid Space, donde es como un sitio donde yo puedo rentar mi oficina por minutos si quiero y me voy allá, o alguien me renta su casa para yo tener mi oficina allí. O para yo pasar, estoy cerca en el centro y quiero 10 minutos porque necesito conectarme y voy allá. Lending Club, que permite que varias personas se presten entre sí y compartan acceso al sistema de crédito. Hay muchas maneras de monetizar el hecho de compartir el acceso a un recurso. Y ese es uno de los modelos de negocio. Y es un modelo de negocio que nos está llevando, yo lo analizo como llevándonos a las leyes fundamentales de la economía, a las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Si lo vemos en Uber, pues es eso básicamente. Es decir, bueno, si yo quiero movilizarme, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar para movilizarme en el momento en que quiero movilizarme? ¿Y cuánto quiere ganar el productor que quiere ofrecer el servicio? Es simplemente volver a la curva básica de oferta y demanda. Eso es lo que está haciendo el tema de compartir, dándose cuenta y aprovechando que hay muchísimos activos que están quietos la mayor parte del tiempo y que pues sus dueños quisieran ponerlos a rentar.
Entonces, esa es la economía del compartir, pero no es la única, como les decía. Hay otros modelos. La economía de la experiencia. Esto se ve mucho en las empresas, digamos, orientadas al consumo masivo, que la manera de diferenciarse que están encontrando es cómo le dan al usuario con su producto una experiencia única, una experiencia personal, y cómo lo hacen, cuando lo hacen parte de esa experiencia o de la creación del producto, pasamos a la economía de la co-creación. Cuando los usuarios se hacen parte del proceso, digamos, de generación del producto, y ahí tenemos otro reto para nuestro grupo de manufactura, voy como resaltando los que voy encontrando, y es el prototipado se vuelve, digamos, que uno a uno con el cliente, porque él se hace parte de la co-creación, se hace parte de la creación del producto. Entonces esa es otra forma que podemos encontrar, y hay empresas que están explotando ese modelo, y hay otras que están explotando el modelo de la economía circular. ¿Qué quiere decir eso de la economía circular? Que lo que hago yo como empresa le sirve a otra empresa para entregar a su vez sus servicios, y esos servicios le sirven a otra y a otra y a otra, y a la larga entre todos resuelven varias necesidades diferentes del mercado, pero reusan la tecnología. Mi propiedad intelectual me sirve no solo a mí para servir a mis clientes, sino me sirve para que el resto de la industria se beneficie de alguna manera. Esos son otros modelos que vamos a encontrar. Entonces, en la medida en que esta innovación de modelos de negocio se va dando, precisamente tiene un impacto en nuestro modelo productivo, que va a llevarnos a que tengamos que ser más ágiles y más flexibles. Y por último, el tema de la macroeconomía. Yo quise traerme un ejemplo mismo de la compañía donde laboro, que es Intel, y es si realmente se hubiera desacelerado el cambio tecnológico de la computación, la ley de Moore, de 2 años, que es la velocidad que tiene hoy en día, que tuvo durante todo su crecimiento, a 3, hoy en día no tendríamos estas cosas que estamos viendo ahí, no tendríamos hoy en día las redes sociales en la magnitud que las tenemos. Estaríamos en una etapa como en 1998, que es cuando estaba empezando a popularizarse el Internet. O sea, la capacidad tecnológica que tendríamos hoy no podría ser sino lo que se podría hacer en esa época. Y pues yo no sé a ustedes, pero a mí me suena y yo la siento supremamente lejana. O sea, yo hoy en día es difícil imaginarse o recordar cómo era nuestro mundo en ese momento. Entonces, fíjense cómo estos cambios tecnológicos de los cuales nosotros somos parte, como esta cámara, hacen una diferencia inmensa en las capacidades de la sociedad completa. Y eso es a lo que me refiero, ese es un ángulo interesante del tema macroeconómico, cómo se devuelve ese desarrollo tecnológico hacia la misma economía a fortalecerla y dinamizarla. Teniendo esos 4 vectores en mente, pues vemos qué es lo que está pasando hoy en día, y es muchas empresas nacieron en el lado de la derecha, en la economía digital. Esas son las empresas que esta mañana nos decían de las 500 más grandes del mundo, hoy las mayores inclusive son empresas de la economía digital y que no existían hace 20 años, 15 años. Pero hay muchas empresas de la economía tradicional que siguen existiendo y que siguen siendo fuertes, poderosas, y están convergiendo ambas, porque el sustrato tecnológico que habilita estas dos economías está disponible para ambas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en las empresas de retail, que están encontrando maneras de ser más eficientes porque en vez de tener un inventario inmenso, ponen lo que ellos llaman un pasillo infinito, que es básicamente una pantalla grande, del tamaño un poco más grande que yo, 2 metros tal vez, y allí tú te paras al frente y puedes ver todos los productos que te interesan, sin tener que tener el inventario ahí. Y solo cuando terminas de interactuar y escogiste uno, tocas la pantalla y pues ahí sí van a buscar en el inventario dónde está o te lo envían a la casa o el mecanismo de entregar el servicio que se quiera. Pero es una fusión de una tecnología que ya existe, de una empresa de la economía normal con la economía digital. Lo mismo está pasando con el tema de la salud, que también es importante. Y lo mismo está pasando, obviamente, lo vamos a ver más adelante, con la economía o con el tema de manufactura. Entonces, está haciéndose esa convergencia. Y quienes no examinemos con juicio cómo podemos tomar esos elementos de la economía digital y utilizarnos para crecer en nuestra economía normal, vamos a tener muchos problemas de competitividad adelante.
porque los impactos que tiene la tecnología en esas empresas son tan grandes que nos pueden dejar fuera de mercado. Veamos, tenía la siguiente. ¿Cómo entonces aprovechamos o qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer eso que yo les decía? Tomar esas empresas normales o empresas de la economía, llamémosla análoga, y transformarlas en empresas de la economía digital. Primero que todo es basado en datos, y yo creo que las empresas de manufactura son de las empresas que más cantidad de datos están recolectando. Pero hay una cosa que hemos observado, y es que el 85% de esos datos, de esos dispositivos que tienen en las líneas de manufactura, no están conectados de vuelta a un sistema que les permita emplearlos tanto en tiempo real como a mucho más largo plazo para optimizar. Y ese es un tema que es llamémoslo que una ganancia rápida, una ganancia muy fácil, habilitar a que esos sensores que ya están desplegados o a esos sistemas que ya están desplegados se incorporen de una manera inteligente a un sistema de negocios que nos permita ser mucho más ágiles para manejar esos sistemas. Ese es el primero. El segundo es, el mundo se está volviendo totalmente digital, es decir, todas las cosas están transmitiendo alguna señal, digamos, dentro de poco. Y en la mañana veíamos que se esperan 50.000 millones de dispositivos conectados tan cerca como en 2020. Hoy en día estamos más o menos en 10.000, 13.000 millones de dispositivos conectados, de los cuales celulares son casi 6.000 millones. Entonces, pues esto va a ser una explosión, lo vamos a sentir, lo vamos a vivir como una explosión. Y no van a ser dispositivos que vamos a tener en esta primera etapa, aunque lo vamos a sentir mucho como consumidores de hogar. La verdad es que el mayor rédito lo vamos a sacar es en habilitar las cosas que están en las empresas para que generen data que sea importante para la gestión de la misma empresa o para la gestión de sus clientes. Entonces ese es el segundo tema, el mundo se nos está volviendo digital. Todas las cosas estarán mandando información y eso tiene impactos no solo en cómputo, sino también en comunicaciones. Las tecnologías de comunicaciones que sentimos tan avanzadas de 4G no son capaces con la cantidad de datos que tenemos ahí, ni para todas las aplicaciones que podemos necesitar en unos años, en unos muy cortos años. El otro tema es que hay tecnologías que nos están haciendo que los recursos sean bajo demanda. Así como los consumidores del hogar estamos compartiendo los recursos, digamos, los carros a través del Uber, el cloud está haciendo que seamos capaces de tener recursos de cómputo y de comunicaciones bajo demanda. Y eso tiene una consecuencia muy grande en transformar el CAPEX en OPEX y en permitirme ser muy dinámico en responder a las necesidades de cada instante del negocio. Entonces, esa es otra tendencia que tenemos que examinar y agarrar dentro del tema de manufactura. Tiene unos retos importantes y es, al estar tan lejos, llamémoslo así, lejos porque no está en el mismo piso de manufactura la nube, responder a las necesidades en tiempo para una línea de manufactura tiene unos retardos máximos, una latencia, y hoy en día los sistemas de comunicación no tienen la suficiente velocidad para algunas aplicaciones, sobre todo las de robótica, de robótica compleja, digamos, en líneas de manufactura, para poderlas coordinar desde la nube. Entonces, ahí hay retos tecnológicos que se van a resolver en los próximos años, pero que van a abrir grandes posibilidades en el tema de manufactura. Por último, el tema de confiabilidad, y ahí hablando de seguridad de datos. Todos esos datos que van a estar trasladándose a través de la red tienen que ser... tenemos que poder nosotros decidir quién, cuándo y cómo se utilizan, cómo están seguros desde el momento en que se toman, el momento en que se transforman, que se transmiten y que se guardan. Y hoy en día hay algunas tecnologías, pero por ejemplo en el espacio del IoT hay muchísimos huecos de seguridad. Hace unos días leía un informe que decía que la mayor cantidad de retos de seguridad que están teniendo las empresas la están teniendo a través precisamente de los dispositivos conectados a Internet de IoT, porque como son dispositivos de bajo poder de cómputo que no tienen unos sistemas operativos, digamos, que están enfocados en una tarea pero no en el tema de seguridad, hay muchos huecos de seguridad ahí. Entonces este es un tema que hay que también tener en cuenta cuando estamos aprovechando estas tecnologías que tenemos ahora. Y por último, ya yéndonos un poco hacia
el trabajador y el usuario, esto se está volviendo, llamémoslo como una experiencia conectada. Tenemos que aumentar la productividad. El siguiente nivel de productividad para nuestros trabajadores seguramente lo va a dar la realidad aumentada, de manera que cuando el trabajador va al piso, digamos a la planta de trabajo, el mismo sistema lo está guiando, bien sea a través de unas gafas, bien sea a través de una tableta, de lo que sea, para que vaya directamente a donde está el punto donde se necesita su pericia y resuelva el problema. Precisamente aumentándole la realidad, mostrándole en tiempo real dónde están los problemas a través de todos esos datos que fueron recolectados precisamente en el piso. Entonces ese es un tema que nos va a permitir y va a ser una experiencia mucho más rica, mucho más ágil y que le va a permitir al trabajador entregar su conocimiento, digamos que continuamente. Eso a una persona que le gusta hacer su trabajo, pero que no le gusta estar haciendo trabajo que no es, pues lo satisface y le ayuda y le permite ser más productivo. Y por otra parte, tenemos una fuerza laboral diferente, creo que hay otro track que está hablando de eso, y tenemos que ser sensibles a las necesidades de trabajo de esas personas, porque esas personas trabajan mucho más en grupo que nosotros, por ejemplo. Y además, su motivación es económica, sí, pero es más allá que económica, tiene una motivación a veces más trascendental, que tenemos que saber cómo manejar, y que en un tema de manufactura, yo hago esta reflexión y no he visto ningún estudio al respecto, pero un tema de manufactura a veces choca más con sus valores que otros tipos de industrias. ¿Por qué? Porque la manufactura tiende a ser, digamos, vamos a explicarlo de esta manera, como la sociedad de consumo, la encarnación de la sociedad de consumo. La masa, la producción es masa. Y eso yo creo que genera muchos retos hacia adelante, no ahora, hacia adelante, en la inserción laboral de nuevas personas en ese tema. Entonces, por eso es importante que nosotros generemos oportunidades para que esas personas desarrollen sus talentos de la manera que los deben desarrollar, y la tecnología lo está permitiendo, solo que tenemos que estar conscientes y llevar esas capacidades al piso. ¿Cómo entonces, creo que me devolví, perdón, cómo entonces, o qué impacto puede tener este cambio? Yo me traje este estudio de McKinsey que nos muestra los ahorros o el impacto que puede tener de aquí al 2025, más o menos, la inserción o la digitalización de esas industrias en su desempeño. Y lo curioso es que la manufactura es la más grande. La manufactura está haciendo, si no me traicionan mis ojos, 1.7 trillones, que son 1.7 millones de dólares. Que al adoptar correctamente todos estos procesos de Internet de las cosas, de utilizar los datos, de optimizar la operación, vamos a generar, a devolver en valor esa cantidad, y es el segmento más grande, inclusive en el escenario negativo, que es el más oscuro, el chiquito que está ahí. Por lo tanto, es un tema importante el tema de manufactura digital, de incorporar estas tecnologías en la manufactura digital. ¿Qué casos de uso estamos viendo? Nosotros consideramos que la manufactura, incluso nos falta un paso aquí que es del cual ya he hablado un poco, que es el de prototipación o el de prototipaje. Pero de ahí en adelante, cadena de suministro, manufactura y consumidores tienen todos y cada uno muchos puntos de inserción y muchos casos de uso en los cuales podemos aplicar estas tecnologías para hacer mucho más eficiente y hacer realidad, digamos, que los beneficios del tema de la manufactura digital. Podemos medir variables desde el impacto ambiental o también de la eficiencia de cada uno de los pasos del proceso, o de cómo es la eficiencia del esquema de repartición de la carga de trabajo dentro de las máquinas. Hay un montón de cosas que podemos hacer ahí. ¿Cuáles son los 4 puntos que estamos viendo que hacen esa automatización? Ya hablando solo del proceso propio de la manufactura. Que tenemos que resolver cuando estamos adoptando esta tecnología. Primero, obviamente que vamos a ver explotar los dispositivos conectados, y ahí lo que yo podría traer es 2 cosas tal vez importantes. Una, no necesitamos conectar todo de una vez para obtener beneficios. Yo creo que no podemos ser como más papistas que el Papa, tenemos que ser, digamos, muy
inteligentes de qué cosas y en qué secuencia podemos conectarlas, pero siendo conservadores, vemos 30.000 millones de cosas conectadas en los próximos años, en manufactura, montones. Obviamente, otra tendencia que está siendo muy interesante es que los sensores están bajando de precio a una velocidad increíble. Es como estuvo el aumento de la capacidad de cómputo en los años anteriores. En los últimos 5 años se han reducido de precio a la mitad el sensor promedio. Eso nos está permitiendo acceder a variables que antes no era económicamente posible e incorporarlas en nuestro proceso de control de la manufactura. La generación de datos, obviamente, teniendo esas dos cosas en mente, pues es inmensa. Estamos hablando de 5 zettabytes, o sea, no es ni giga, ni peta, ni hexa, no, zettabytes. Y en 14, hoy en día ya estamos más lejos y vamos a llegar a 25 en 2019. Es decir, tenemos un reto en el tema analítico muy grande porque la cantidad de datos que tenemos que manejar, que elegir cuáles son, cuáles no, cómo los manejamos es importante. Y por último, no más creciendo el uso de analítica, podemos o se están, digamos, generando 1.240 millones de dólares en mantenimiento y reparación. Se pueden atacar esos gastos a través de analítica y se pueden generar ahorros de entre el 2,5% y el 5%, así rápidamente, no más con la información que ya está y aplicándole analítico a esos datos. Entonces lo que estamos viendo es que hay tecnologías que hacen inteligente, que hacen predictiva y que permiten que la misma planta de manufactura se autocorrija, encuentre los errores y muchas veces no necesite intervención humana para volver a enrutar su proceso productivo. Una cosa a la cual nos lleva el cloud es a esta reorganización. En las plantas normales encontramos como un esquema jerárquico de 5 niveles, desde el ERP hasta el punto de control propio de la máquina, 5 niveles. Pero lo que estamos viendo con el cloud es que esos niveles están interactuando de formas mucho más ricas, más amplias. Se están, digamos que, descentralizando, se están volviendo como una malla. Y es importante tenerlo en cuenta porque también desafía la manera como normalmente hemos manejado la manufactura. Entonces, ese es un tema y nos permite ser mucho más flexibles, utilizar información de diversos niveles para agregar y sacar conclusiones que nos permiten reaccionar más rápido. ¿Cómo? Pues el primer tema es en el piso mismo de la fábrica. Tenemos un montón de cosas sucediendo, pero no despreciemos el hecho de que en los próximos años vamos a tener visión. Todas las máquinas van a poder ver. Y eso quiere decir que vamos a tener una necesidad de un procesamiento de datos inmenso por una parte, pero vamos a tener acceso a una cantidad de variables y de cosas que antes no teníamos. Vamos a poder manejar con mayor precisión el movimiento. Y ahí es donde entran las dos cosas que le decía ahora, y es la red de comunicaciones que tiene que soportar esos sensores que están en piso, tiene que permitir que viajen en tiempo real y que podamos reaccionar en tiempo real a una cantidad de datos como esa en algunos procesos de manufactura que requieren alta precisión. Entonces, ahí también hay unos retos tecnológicos que no hay que olvidarse de ellos. Y obviamente cómo esos sensores hasta cierto punto utilizan ese conocimiento para generar y mejorar el tema del control. Entonces, ese es el primer tema. Encontramos en cada punto un aumento de la información disponible. El segundo punto que quería traer es que esos sensores empiezan a interactuar de diversas formas para lograr diversos objetivos de negocio. Unos objetivos de negocio como pueden ser la automatización misma del proceso, ¿sí? Pero cómo gestionamos el costo de la malla, digamos, de programación del trabajo, o cómo gestionamos la huella ambiental que ese mismo proceso está teniendo, o cómo gestionamos el consumo de energía de todo el sistema para que sea óptimo. Aquí les traigo un ejemplo propio, y es uno de los pasos de manufactura de Intel, que es más intensivo en energía, son los hornos.
Los hornos, cuando estamos haciendo los procesadores o las memorias, pues tenemos que calentar diversas veces el material para poderle poner la siguiente capa y seguir. Sospechábamos que estábamos siendo ineficientes con eso y entonces, teniendo algunos sensores, no estábamos utilizando esos datos. Nos pusimos en la tarea de habilitar esos datos a poderlos llevar a la nube y analizarlos y logramos un ahorro del 40% manejando el ciclo útil de los hornos, simple y llanamente, pero utilizando precisamente los sensores y optimizando algunos de los objetivos de la planta. Entonces ese es un tema que no podemos perder de vista, cómo hay diversos, para las mismas variables hay diversos objetivos y tenemos que concertarlos y manejarlos para obtener la eficiencia en la dimensión que queramos avanzar. Y por último, quería hablar un momento de la analítica en la manufactura, porque estamos hablando de cantidades inmensas de datos, grandes cantidades de dispositivos, y la reflexión es que la analítica no se hace en un solo punto. Nosotros podemos tener analítica en el borde, en el mismo momento que estamos tomando los datos, podemos detectar que se está desviando de ciertos parámetros que no queremos que se desvíe y ahí tomar acción. No tenemos que llevar esos datos hasta ninguna otra parte. Pero eso requiere que esas variables o esos sensores tengan pues, capacidad de cómputo, y que muchos de ellos hoy en día no la tienen. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Eso es lo que nosotros llamamos como nanodatos o microdatos. En esos puntos se puede tomar. En otros casos tenemos unos puntos de agregación dentro de la planta que controlan ciertos procesos que nos permiten también tomar acción. De pronto ahí no es crítico reaccionar de inmediato. De pronto se puede tener una latencia media, pero nos permiten actuar y podemos hacer una analítica muy enfocada a tendencias, muy enfocada a hacer el seguimiento de cómo las variables se comportan en el tiempo y ser proactivos antes de que esas variables salgan del rango de control. Y por último, lo que sí utiliza una gran cantidad de datos es el análisis histórico, donde de pronto no necesitamos reaccionar de inmediato, pero nos permite ver en su conjunto la operación del sistema de manufactura y poder sacar de allí tendencias, estadísticas, rutas, guías o capacidad, mejoras que nos puedan permitir el proceso a través del análisis histórico. Ahí es donde esa data, ese cloud y ese big data se hacen realmente, digamos, valiosos. Pero yo quería dejar la reflexión de que en la manufactura no perdamos de vista que hay muchísimo valor, hoy en día incluso, que no está siendo explotado en los otros puntos de análisis que podemos habilitar con solo tener los datos disponibles y empezarlos a hacer seguimiento. Entonces, con eso yo solo quiero dejar unas cuantas preguntas finales y de pronto adelantándome un poco. Y es, cuando estamos hablando desde el piso de manufactura o desde los procesos de manufactura, ¿cómo nos está impactando este cambio digital? Realmente en empresas, por ejemplo, de consumo masivo, creo que lo están sintiendo mucho más cuando hay que reaccionar muy rápido con temas promocionales o con temas de empaque o con temas de cambios, pero en todas las industrias lo vamos a sentir. ¿Qué podemos prever de cómo nuestro negocio para estar, digamos, va a ser afectado por esos cambios, para nosotros ser proactivos en cómo gestionar y cómo tener disponibles los puntos de control adecuados para la manufactura? Esa sería una primera reflexión. La segunda es cómo se está adaptando o cómo se podría adaptar la compañía a los nuevos modelos de negocio. ¿Cómo podemos entonces utilizar esos modelos de negocio o ser proactivos para que nuestro sistema de manufactura y de logística esté listo en los momentos en que tengamos que hacer esos cambios? Hacernos partes de ese diálogo que seguramente va a empezar a suceder desde el área de mercadeo, desde el área de estrategia, para medir y reaccionar o ser proactivos hacia esos cambios. ¿Cómo lideramos ese cambio también? No solo la gente de TI, no solo la gente del negocio de mercadeo o de ventas, sino nosotros mismos estar impulsando para tomar esas oportunidades, desde la flexibilidad que pueda tener nuestra línea de manufactura. Por último, ¿cómo está utilizando los datos que hoy en día ya tiene? Yo trato de ser muy práctico y es, hoy en día ya tenemos un montón de cosas. Con solo habilitarlas o con solo dar unos pasos muy concretos, digamos, muy específicos, podemos tomar acciones holísticas, sobre todo en la cadena, que de pronto hoy en día estamos dejando pasar simple y llanamente porque no estamos
recolectando los datos o porque estamos enfocados en otras variables del negocio en este momento. Entonces, creo que ahí es otra reflexión que puedo dejar, que pienso que hay mucho valor escondido en el borde. Hay un montón de información que podemos explotar para beneficio. Entonces, con eso, pues termino mi presentación y hay espacio si hay alguna pregunta o alguna clarificación, o igual voy a estar pues, por acá. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garcés. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Contamos con tiempo suficiente. Bueno, siendo así entonces, pues quiero agradecerles por su compañía, especialmente al doctor Garcés por su intervención, e invitarlos, por favor, al cóctel que ofrece la Cámara BPO, ITO, KPO de la ANDI en la terraza del claustro. A partir de un ratico ya pueden llegar al cóctel, aproximadamente en unos 15 minuticos. Estaremos recibiéndolos con mucho gusto. Mañana entonces los espero muy puntuales y espero que terminen de disfrutar Cartagena de Indias. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz tarde.